Un estudio realizado hace ya un par de años en la República Dominicana demostró cómo la educación inicial es clave para el desempeño escolar. Ese estudio, tomando a más de 400 niños a nivel de octavo, evaluó cuál era la diferencia entre ellos de la educación inicial. ¿A qué edad, por ejemplo, comenzaron a educarse? Algunos comenzaron a educarse a los 2 años, otros a los 3, otros a los 4, a los 5, a los 6, y así sucesivamente. Se divide en dos grupos, aquellos que comenzaron antes de los 3 y los que comenzaron después, es decir, a los 4, 5, 6. Y se ve claramente de que aquellos que comenzaron más tarde son los niños que peor desempeño tuvieron en octavo. En octavo hubo un grupo de niños que pasó bien, que aprobó bien las pruebas nacionales, que tuvo muy buen promedio en matemáticas y lengua española, y otros incluso hasta desertaron. Entonces, cuando se hace ese análisis, nos damos cuenta de lo siguiente, que los niños que entraron más jovencitos a la escuela, 1, 2 años, son los que tienen menor probabilidad de deserción escolar. Son los que tienen mayor promedio en sus calificaciones, que la diferencia entre sus notas en matemáticas y lengua española con relación a otros que comenzaron más tarde es estadísticamente significativa y hay una diferencia positiva. Es decir, que los niños que comenzaron más temprano tienen mejor nivel de matemáticas, mejor nivel de lengua española, pero tienen además menor probabilidad de desertar y eso es clave. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de deserción entre los niños dominicanos que van a escuelas públicas en octavo. En octavo esa es una fecha clave, es decir, cuando van a entrar a bachillerato, ahí usted observa cómo cae inmediatamente el porcentaje de niños, principalmente los niños. Las niñas logran mantenerse más tiempo, pero los niños cae fuertemente su participación a nivel escolar. Y eso significa que esos niños se quedan con un nivel pre-bachillerato como educación máxima. ¿Y qué significa eso? Que esos niños van a ser merecedores de un nivel de ingreso en el mercado laboral que va a estar en el entorno del salario mínimo. Usted me dirá, ¿cómo? Es el salario mínimo. Pero si solamente tiene un salario mínimo en ese hogar, es pobre. Entonces, tú me estás diciendo que ese niño que abandonó la escuela, es decir, que desertó a nivel de octavo, ¿va a ser pobre? Sí, pero hay una cantidad enorme que está desertando. Si usted ve las estadísticas, usted se va a dar cuenta de que una gran cantidad de jovencitos se mantiene fuera de la escuela y obviamente al desertar hace que su nivel de ingreso futuro esté muy penalizado. ¿Y cómo cambiamos eso? Entonces lo primero es decir, bueno, educación inicial. Educación inicial es clave. Si usted tiene un niño que comenzó a los 6 años, 7 años, usted sabe que ese niño va a dejar la escuela. Va a dejar la escuela. La va a dejar. Entonces, ¿qué usted tiene que tratar? De que comience antes. Que comience antes, ¿por qué? Porque es que un niño que comienza a los 6 años tiene peores calificaciones en octavo que uno que comenzó a los 2 años. Y como tiene peores calificaciones, tiene menor capacidad de absorción de conocimientos. Al tener menor capacidad de absorción de conocimientos, tiene menor interés de mantenerse en la escuela. Ahora, si es un niño que tiene un conocimiento bueno y un amor por el aprendizaje que se le cultivó desde antes de los 5 años, es decir, de 0 a 5 años, es donde usted desarrolla su capacidad de absorción de conocimiento. Su IQ, usted le saca el máximo provecho entre 0 y 5 años. Después de ahí es una meseta. Pero de 0 a 5 años usted le saca el máximo provecho. Eso está desarrollado en lo que se llama como la ecuación de Heckman. Heckman es un profesor de la Universidad de Chicago, James Heckman, premio Nobel de Economía, que desarrolló el concepto de que la inversión en educación inicial tiene un muy buen retorno a lo largo de la vida de esa persona. Si usted logra invertir adecuadamente en un niño, cuando estoy hablando de un niño desde 0 a 5 años, usted logra sacar el máximo provecho de su coeficiente de inteligencia. Y ese coeficiente de inteligencia, al usted llevarle su máximo potencial, tiene más capacidad de absorción de conocimiento, de quedarse en la escuela y de seguir hasta la universidad. Y al quedarse en esa trayectoria de ir a la universidad o de una escuela técnica, pero bien sofisticado, logra generar un buen nivel de ingreso en el futuro. Por eso la importancia de educación inicial. Cuando uno ve, por ejemplo, programas como las estancias infantiles, ahí hay que apoyar y hay que cada vez exigir más estancias infantiles. Cuando usted ve que el gobierno inaugura una estancia infantil, apoye eso. Cuando usted ve que va a una comunidad pobre con una estancia infantil, dándole la oportunidad a niños de que reciban educación desde los 2 años, apoye eso. ¿Por qué? Porque usted está cambiándole la vida a ese niño.
Usted está reduciendo la probabilidad de que desierte, de que abandone la escuela. Si usted logra darle esa educación inicial y ayudarlo a que pueda absorber los nutrientes que requiere ese hogar, ese niño que va de un hogar pobre, pues entonces usted tiene mayor capacidad de aprendizaje. Entonces ahí hay que invertir, en esas estancias infantiles. Hay que invertir en educación inicial. La educación inicial no puede comenzar a los 5 años. No, eso no es educación inicial. La educación inicial comienza al año. Usted me dirá, pero eso es costosísimo. Sí, es costosísimo, pero hay que seguir invirtiendo. Hay que seguir invirtiendo. Y lo que se ha demostrado, que es mejor invertir en educación inicial que en educación universitaria. Sí. Es muchísimo mejor invertir en educación inicial que invertir en educación universitaria. Es decir, que si a mí me dan 100 pesos para yo invertirlo, o en instancias infantiles, o 100 pesos para invertirlo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo prefiero invertirlo en educación inicial. Me van a decir, pero tú te estás volviendo loco, es que el de la educación inicial no vota, mientras que el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo vota. Y yo le digo, sí, pero a mí no me preocupa el voto. ¿Saben por qué? Porque yo lo que visualizo es 40 años hacia adelante, yo visualizo 30 años hacia adelante, yo visualizo 20 años hacia adelante, yo no visualizo 4 años, no. No, aquí hay que pensar hacia futuro. Por eso, cuando yo veo que inviertan en educación inicial, yo lo apoyo. ¿Por qué? Porque se está viendo hacia futuro. Esa es la diferencia entre un estadista y un político. El político piensa 4 años, el estadista piensa 40 años. Cuando usted ve que un presidente invierte en reforestar un país, usted lo que tiene es un presidente que es un estadista. Cuando usted ve que usted tiene un presidente que lo que hace es invertir en educación inicial, usted lo que tiene es un estadista. Cuando invierte en educación primaria, usted tiene un estadista. Cuando usted ve que está invirtiendo para reducir la deserción escolar, usted tiene un estadista. Porque están pensando, no es únicamente la transferencia de recursos que se le está dando al hogar en el corto plazo, que hay una transferencia de recursos, sino que le está dando la oportunidad a esos niños y niñas de obtener ingresos altos en el futuro. Y cuando usted trae a valor presente todo ese flujo de ingresos que va a tener, aumenta tremendamente el nivel de capital humano que usted le está brindando. Usted le está cambiando la vida a esa familia. No hay nada más maravilloso que eso, cambiarle la vida a una familia con el simple hecho de educarlo. Óigame bien, el simple hecho de educarlo. Usted me dice, pero eso es complicado, eso es costoso, eso es difícil. Óigame, costoso es tener una población no educada. Eso es costoso. Eso es costoso. Eso le cuesta a la sociedad. Eso sí le cuesta más. Le cuesta más a la sociedad tener una población no educada que una población educada. Óigame bien, vamos a hacer los números. Coja, ¿cuánto invierte usted en educación? Y usted dice, pero es el 4% de 14. Ah, bueno, el problema entonces no es 4 de 14, no. Es que el 14 es muy bajito, la presión tributaria. Usted me dice, no, pero yo pago mucho impuesto. Sí, usted paga impuestos. Pero hay otros que no están pagando impuestos aquí. Porque la mitad de los perceptores de ingresos están en la informalidad. Eso significa que no pagan impuestos, sobre la renta por lo menos. Y de ITEVIS seguro que mucho lo evade. Y ahí están las estadísticas, 55% del impuesto sobre la renta se evade, 45% del ITEVIS se evade. Entonces hay un problema aquí en el país. Hay un problema con ese 14% que hay que tratar de reducir la evasión para que ese 14 suba a 18. Si hay 18, entonces el 4% de educación se puede aumentar a 5. Y ese punto, dedicarlo únicamente a educación inicial. Usted me dice, ¿educación inicial? Sí, educación inicial. Hay que seguir invirtiendo más. Hay que seguir invirtiendo en educación inicial. ¿Para qué? Porque eso le da la base para que los niños tengan amor por el aprendizaje. Y cuando hablo de los niños, estoy hablando de la educación pública. ¿Por qué? Porque los niños de clase media alta y clase alta van desde el año. Incluso desde que da su primero 3 pasos, para el colegio va el muchachito. ¿Para el colegio qué va? Ah, que lo que va es a garabatear. Sí, pero va a socializar, hay un desarrollo cognitivo ahí. Hay un desarrollo, hay un estímulo de ese IQ. Ese de 0 a 5 es una esponja ese muchachito. Entonces, no es lo mismo ese muchachito en ese entorno a que esté en la calle dándole vuelta a una goma con un palito. No. O sea, que vamos a tratar de invertir más en educación inicial. Ahí está. Si usted logra invertir en educación inicial, el desempeño del niño va a mejorar. Hay un estudio, el impacto de la educación inicial sobre el desempeño escolar, se evaluó para los niños de octavo, eso se ha demostrado en otros países, cómo mejora ese desempeño escolar. Y lo que se dice es entonces que al mejorar el desempeño escolar, el niño se mantiene más en la escuela. Y si se mantiene más en la escuela, puede seguir estudiando más allá del bachillerato y llega a la universidad. Y al llegar a la universidad, entonces tiene un mayor nivel de ingreso, que está por encima de la línea de pobreza. Al estar por encima de la línea de pobreza, entonces se ve claramente que la educación inicial tiene un impacto positivo. Así que ese es un factor que influye.
pero también influye lo siguiente, que está relacionado entonces con lo que es la importancia de que la mujer mejore su capacidad de insertarse en el mercado de trabajo. Y se lo voy a poner muy sencillo. Se lo voy a poner muy sencillo. Si usted logra reducir la cantidad de muchachos que abandonan la escuela, usted logra también, oiga bien, de muchachos, es decir, de masculinos que abandonan la escuela en octavo, usted logra reducir el embarazo adolescente. Usted me dice, ¿cómo? Sí, porque ¿quién es por lo general el padre que embaraza a una niña por debajo de los 19 años? ¿Quién es el padre de una niña de 15 años? Por lo general es una persona que le lleva 10 años en promedio, tiene 25 si ya tiene 15, que tiene un nivel de educación por debajo de bachillerato. Ese es el que la embaraza. Usted dice, ¿cómo? Sí. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? No solamente usted tiene que brindarle todos los elementos a la niña para que no se embarace antes de los 19, sino que usted tiene que pensar en el muchacho. Y en ese muchacho, ¿qué usted logra? Si usted lo logra mantener en la escuela. Que ese muchacho entonces tiene más capacidad de luego interrelacionarse con una muchacha de su edad. El de 25 no va a estar buscando una de 15, pero el de 25 analfabeto, ¿cómo va a estar buscando? Cuando digo analfabeto, es un analfabeto funcional, porque un muchacho que se queda con octavo es analfabeto funcional. Óigame bien, un muchacho con octavo es un analfabeto funcional. En el términos laborales es un analfabeto. Entonces, ese muchacho con 25 años, ¿qué muchacha se va a fijar en ese muchacho? Con 25 años y con un octavo. Una niña de 15. Es lo único que se va a fijar en él. Lo único que se va a fijar en él. Y entonces eso hace que la embarace. Es así. Ahora, si ese muchacho fuera ya universitario de 25 años, un universitario de 25 años se va a fijar en una muchachita de 15 años. Pudiera ser, pero no es el promedio. No es el promedio. El promedio es que ese muchacho se fije en una de su edad. Entonces, fíjense cómo, logrando mantener a los niños desde educación inicial, que afecte la tasa de deserción escolar y que la reduzca, eso hace que los niños logren mantenerse más y lleguen a la universidad, y eso logra reducir el embarazo adolescente. Usted me dice, pero hay una relación causal ahí importante. Todo eso se ha demostrado. Absolutamente todo. Todo lo que yo le estoy diciendo, atrás tiene un modelo econométrico. ¿Qué significa eso? Ecuaciones cuantitativas que se fundamentan en evidencia empírica para acá, para República Dominicana. Ese estudio que yo le estoy diciendo, estos resultados, eso lo acaba de hacer el PNUD. El Programa de las Naciones Unidas lo acaba de hacer y lo acaba de publicar. Lo acaba de publicar. Lo acaba de publicar en el Informe de Desarrollo Humano. Justamente hace unos meses lo publicó. Entonces, cuando uno ve esa evidencia, entonces es que define lo que son políticas públicas. Por eso la importancia de educación inicial. Vámonos a la pausa.